Buen día. Hoy vamos a tratar el tema sobre periimplantitis. ¿Por qué periimplantitis? Porque observamos que la terapéutica con implantes viene siendo ampliamente utilizada alrededor del mundo. Las casas comerciales reportan que alrededor de 8 a 9 millones de implantes se alcanzan a distribuir en un año. Entonces de ahí la importancia de saber cómo tratar esos implantes, porque no es solamente el hecho de colocarlo, sino de poderlo mantener en condición de salud en boca. De ahí surge la importancia de saber cómo mantener estos implantes. Y pues encontramos que el tejido alrededor de esos implantes ha presentado una serie de inconvenientes, dentro de los cuales está la periimplantitis. Quien les habla, Gloria Pinto Fuquen, soy odontóloga de la Fundación Universitaria San Martín, curso el posgrado de periodoncia de tercer semestre en la Universidad Antonio Nariño. Entonces vamos a abordar el tema de periimplantitis desde la parte terapéutica. Inicialmente tomamos este artículo del Journal of Clinical Periodontology, en el cual habla de esta periimplantitis desde la parte de definición, desde los factores de riesgo y pues cómo esta periimplantitis que antes no existía dentro de la clasificación de enfermedades periodontales, a partir del año 2017, encontramos que está dentro de la clasificación de enfermedades periodontales. Como bien sabemos, ese año se realizó un World Workshop en el cual se incluyeron las enfermedades periimplantarias dentro de esta clasificación de enfermedad periimplantar. Definamos periimplantitis. Podemos decir que viene etimológicamente del griego peri, que significa alrededor, y su sufijo final itis, que significa inflamación, lo cual quiere decir que es una inflamación alrededor de ese tejido periimplantario. La periimplantitis es una afección patológica que ocurre en los tejidos alrededor de los implantes, caracterizada por inflamación en el tejido conectivo periimplantario y pérdida progresiva de hueso de soporte. ¿Por qué están subrayadas estas palabras? ¿Y por qué su importancia? Porque de ahí se denota su clasificación como enfermedad periimplantar, por un signo importante que es la inflamación y por la pérdida progresiva de hueso de soporte. Encontramos que hay unos factores de riesgo para desarrollar esa enfermedad periimplantar, dentro de los cuales está el antecedente de haber tenido periodontitis crónica. ¿Qué quiere decir eso? Que una enfermedad, que un paciente que tuvo antecedentes de enfermedad periodontal tiene el riesgo de presentar posteriormente y desarrollar una periimplantitis, lo cual significa que va a poder presentar en un futuro más pérdida de hueso marginal, que va a poder presentar complicaciones posquirúrgicas después de realizado ese implante y pues también lo que se traduce en que va a presentar como fallos en ese tratamiento. El hecho de que haya tenido periodontitis nos quiere también significar que es un paciente con un alto riesgo de desarrollar periimplantitis. También encontramos la placa bacteriana como factor de riesgo. Un paciente que no tenga la capacidad de controlar su placa bacteriana va a tener una tendencia a desarrollar enfermedad periimplantar. ¿Por qué? Porque el hecho de que no tenga una buena técnica de cepillado, el hecho de que en un futuro cuando tenga ese implante tengamos que implementar en él un uso de ayudas de higiene oral como Waterpik, como un enhebrador, va a provocar en ese paciente que él no tenga la suficiente capacidad de poder controlar su placa bacteriana, lo cual puede conllevar a desarrollar una enfermedad periimplantar. Otro factor de riesgo es un paciente que no asista a sus terapias de mantenimiento, es decir, se hizo su cirugía de implante, posteriormente se
se hizo su tratamiento de rehabilitación sobre implante y nunca más apareció por la consulta. No se preocupó por tener unas terapias de mantenimiento adecuadas, entonces va a tener esa tendencia a desarrollar enfermedad periimplantar porque no ha tenido unas terapias de mantenimiento frecuentes. Un paciente fumador o un paciente con enfermedad diagnosticada como la diabetes se asocian como posibles factores de riesgo para desarrollar enfermedad periimplantar. Más que todo, el hecho del tabaquismo. Un paciente fumador tiene un alto riesgo de desarrollar enfermedad periimplantar debido a lo que sucede también cuando a esa asociación que hay entre la periodontitis y la nicotina. Es un paciente que va a tener más riesgo de pérdida de hueso marginal. Es un paciente que presenta alto riesgo de fallo de ese implante. Y pues entre 3 a 5 veces más riesgo de desarrollar enfermedad periimplantar. Entonces es importante en este punto, cuando el paciente llega a consulta, en el momento que estamos haciendo esa historia clínica, diligenciándola, saber que si es un paciente fumador, no es que esté eximido de una terapia sobre implantes, se pueden realizar los implantes, pero el paciente de base debe saber que el hecho de que sea fumador lo pone en riesgo de que pueda desarrollar una enfermedad periimplantar a futuro. Lo siguiente que sucede es que es un paciente que si nosotros en este momento, antes de desarrollar la terapia sobre implantes, si le podemos influir en él, podemos manejar ese hábito para que lo pueda dejar, sería ideal, puesto que la nicotina tiene un alto riesgo de en un futuro desarrollar enfermedad periimplantar. Los signos clínicos de esa periimplantitis. Encontramos el eritema alrededor de esa zona del implante, edema. Observamos también agrandamiento de esa mucosa periimplantar, sangrado al sondaje. Ese sangrado al sondaje puede venir acompañado con o sin supuración. Es decir, no es que siempre el paciente que tenga periimplantitis supure, pero es también un signo de que está desarrollando esa enfermedad periimplantar. Es decir, el paciente puede presentar supuración o no en casos de esta enfermedad periimplantar acompañado de la pérdida ósea progresiva. Es decir, son estos signos clínicos acompañados de esa pérdida ósea progresiva. ¿Que cómo se observa? A través de un examen radiográfico. Nosotros podemos determinar que el paciente ha venido perdiendo ese hueso alrededor del implante con las radiografías control. Es decir, nosotros podemos ir observando esa pérdida ósea progresiva con las radiografías con las que hemos venido controlando al paciente. Este es un signo importante de periimplantitis, que tenga pérdida ósea progresiva y pues que esté acompañada de los signos clínicos anteriormente mencionados. Unas características microbiológicas importantes de esta enfermedad periimplantar es que viene en estudio, esto no está 100% comprobado, esto está en estudio aún, esos patógenos que pueden conllevar a esa enfermedad periimplantar. Lo que se ha comprobado es que las bacterias periodontopatógenas tienen un componente importante en esa enfermedad periimplantar, como cuáles, como la Porphyromonas gingivalis, como la Tannerella forsythia. También vamos a encontrar bacterias oportunistas como la Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus. Este es el componente microbiológico que se ha podido establecer que hace parte de esa microbiota de la enfermedad periimplantar. También encontramos otro componente microbiológico, como lo es de organismos fúngicos, como los que están relacionados en la imagen, y también se encontró que hay un acompañamiento de virus en ese biofilm periimplantar, como es el del Epstein-Barr y citomegalovirus. Encontramos este artículo del año 2014 de la revista Periodontology 2000, en el cual habla de ese manejo de la enfermedad periimplantar y pues data en este artículo del manejo de la mucositis y periimplantitis. Nos vamos a centrar en el manejo de la periimplantitis.
Su autora principal, Elena Figueroa. Ok, ¿cuál es ese tratamiento de la periimplatitis? ¿Qué objetivos tiene que nosotros realicemos una terapia periimplantar? El objetivo más importante es controlar la infección, es decir, que esa infección no progrese, detener el progreso de la infección. ¿Cómo lo logramos? Reduciendo esa carga bacteriana hasta los niveles compatibles en salud. La idea es que podamos lograr llegar a controlar esa carga bacteriana hasta que haya una compatibilidad en salud en esos tejidos periimplantarios, lo cual también se traduce en detener la progresión de la pérdida ósea alrededor de ese tejido periimplantario. El segundo objetivo de esa terapia y el tratamiento de la periimplantitis es tratar los defectos óseos. Es decir, que las zonas que podamos regenerar las podamos manejar con un sustituto óseo, lo cual lo lograremos mediante una reosseointegración, que es ese nuevo contacto entre hueso e implante en una superficie de implante previamente contaminada. Cabe resaltar en este apartado que estos defectos óseos se pueden tratar cuando son defectos óseos verticales. El tratamiento de la periimplantitis tiene unos objetivos y está enfocado en dos tipos de terapéuticas: la terapéutica no quirúrgica y la quirúrgica. Ellas tienen un objetivo principal, que es controlar la infección. ¿Y cómo lo van a hacer? Acondicionando y detoxificando la superficie alrededor del implante. Esa es la manera como se quiere manejar esa infección. Al tratamiento quirúrgico le vamos a adicionar otro objetivo, que es remodelar o regenerar los defectos óseos, o sea, los que podamos remodelar y regenerar. La terapia no quirúrgica viene acompañada de unas ayudas, las cuales también hemos venido utilizando cuando tenemos que tratar una periodontitis. La primera se trata de las curetas. Las curetas se han diseñado de diferentes materiales para esta terapéutica, la cual en el primer apartado encontramos las de titanio. En esta segunda imagen las encontramos de fibra de carbono. En la tercera imagen de teflón y la cuarta imagen de plástico. Estas son las curetas que se diseñaron para la terapéutica de esta enfermedad periimplantar. Como tal, pues sabemos que esta terapéutica es nueva, porque la verdad, seguramente las personas que han venido manejando la terapia con implantes no pensaron que ese implante pudiese generar una alteración en los tejidos alrededor del implante, y todo esto es muy nuevo en la terapéutica de la periimplantitis. Entonces encontramos que las curetas plásticas pues no son las más adecuadas, puesto que la mayoría de implantes son manejados en superficies de titanio, entonces no nos van a ayudar con esa remoción mecánica como nosotros lo esperamos. Entonces las que mayor acogida han tenido para esta terapéutica mecánica son las de titanio. Como segunda terapéutica encontramos el ultrasonido normal, como el que hemos venido manejando en consulta, tipo escáner, tipo ultrasonido convencional. Hemos encontrado que este ultrasonido también se le han hecho unas modificaciones, como lo encontramos en la imagen, que es una punta siliconada o una punta cubierta con poliéter, para no deteriorar la corona o el tratamiento de rehabilitación con el que está cargado el implante. Esa es la finalidad de esa cubierta siliconada, no deteriorar el tratamiento protésico, aunque cabe resaltar que para realizar una terapéutica que tenga éxito, que se vea el resultado, es muy importante realizar la remoción de ese tratamiento de rehabilitación, eliminar la carga del implante primero para poder acceder visualmente a la lesión, segundo para poder hacer un tratamiento adecuado de ella. Entonces es importante que podamos, antes que nada, retirar el tratamiento protésico del cual está sujetado el implante. El tercer sistema, la tercera ayuda que encontramos para esta terapéutica es el sistema abrasivo de aire a presión, muy similar al Profijet.
pero no es un Profijet, más adelante hablaremos de él. Como cuarta terapéutica encontramos el láser. Es el láser que ha demostrado tener un comportamiento adecuado para este tipo de lesiones y para tratarlo de manera efectiva es un láser de alta densidad. Entonces vamos a más adelante. Importante en cuanto a esta terapia no quirúrgica, el sistema abrasivo de aire a presión. Este es un sistema modificado, es un sistema que más que todo lo encontramos con el nombre de Airflow. ¿Qué hace él? Él expele a presión un polvo de glicina. Este es un aminoácido de baja abrasividad, pero es capaz de eliminar ese biofilm sin dañar los tejidos duros y sin tampoco perturbar los tejidos blandos. Se ha demostrado que tiene una eficacia similar al raspaje con manual, al raspaje mecánico con curetas o con ultrasonido. Él se utiliza haciendo movimientos circulares alrededor de la zona que vamos a tratar eh, y sobre la zona se deja que él surta su efecto en un tiempo no mayor a 5 segundos, puesto que tiene tanta presión, entonces puede llegar a lesionar. Entonces es importante no tener en una sola zona más de 5 segundos manejada con este tipo de sistema. La siguiente terapéutica es el láser. Es el láser que, como les mencionaba, tiene que ser de alta densidad. El que ha demostrado tener buen comportamiento es el de Erbium. Y pues importante también en cuanto a la terapéutica que cuando lo manejemos no superar los 5 segundos sobre la zona tratada y que no entre en contacto directo con la superficie del implante. El láser pues lo hemos venido observando en diferentes terapéuticas odontológicas, también se implementó para la terapia sobre implantes, entonces esa es la indicación de los autores para el tratamiento de la perimplantia. Como terapia no quirúrgica, encontramos que se ha venido manejando diferentes terapéuticas en las que se combinan las terapias mecánicas y pues las anteriormente mencionadas como el aire abrasivo a base de glicina y adicional a eso usar este láser de diodo. Entonces es una terapéutica que proponen unos autores para detoxificar esa zona sin llegar a manejar una terapéutica quirúrgica. Otro tipo de ayuda que son el complementar la terapia no quirúrgica mecánica con productos antimicrobianos. Entonces encontramos diferentes enfoques terapéuticos para ello, en el cual se usan productos a base de clorexidina que en diferentes concentraciones van a ayudar a dar como esos enfoques diferentes a el manejo de la terapia periimplantar. Entonces, se han propuesto en diferentes concentraciones y presentaciones. Una de las propuestas que dan los autores es realizar irrigación repetida dentro de esa bolsa periimplantar con clorexidina al 0.2% y posterior a eso manejar en el tejido alrededor del implante una clorexidina en gel al 1%. Eso lo sugieren ellos hacer una aplicación repetida de unas 3 sesiones dentro de la misma cita. También lo sugieren manejar unos controles a los 30 y 90 días repitiendo la terapéutica. Otra manera como la sugieren es combinar la irrigación de clorexidina al 0.2% más el gel aplicado subgingivalmente al tejido alrededor del implante y enviar el enjuague de clorexidina al paciente para que él lo use en casa 2 veces al día durante 2 semanas. También sugieren que puede combinarse esa terapéutica con antibióticos como la doxiciclina y como la aminociclina.
¿Cómo sugieren ellos que se maneje con ese antibiótico? Entonces se hace el raspaje con las curetas de titanio, se puede también combinar con el aire abrasivo a base de glicina, es decir, después de terminado ese curetaje, se realiza la terapia con el aire abrasivo y se puede también adicional a eso utilizar el antibiótico como la aminociclina. Entonces, la sugieren en diferentes dosis. Sugieren que se puede manejar 1 miligramo el día del procedimiento, luego se puede hacer un control a los 30 días y a los 90 días posterior de realizado el tratamiento. Entonces, este antibiótico va a ir subgingivalmente, o sea, se va a aplicar alrededor del tejido periimplantar. También lo sugieren manejando una dosis de 1 miligramo, de igual manera, alrededor del tejido periimplantario, y sugieren unas citas de control a los 2 meses y a los 3 meses. Esto pues, como vemos, la doxiciclina y la minociclina han sido antibióticos que se han manejado para el tratamiento de mucosas, entonces sugieren que se pueda manejar de esa manera, se maneje tópica alrededor de la bolsa periimplantar. También está otra combinación de terapia no quirúrgica, la cual consiste en utilizar una cureta de fibra de carbono. Adicional a eso, utilizar el aire abrasivo a base de glicina y adicional clorexidina. Como bien lo mencionamos en la terapéutica anterior, puede ser aplicar la clorexidina en esa bolsa periimplantar alrededor del tejido periimplantario y también adicional a eso que el paciente haga sus enjuagues de clorexidina en casa 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Esta también es otra terapéutica que recomiendan en los autores, que es el curetaje con curetas de fibra de carbono y adicional a esto usar la irrigación alrededor de ese tejido periimplantar con la clorexidina. Ayuda mecánica y también ayuda antimicrobiana. Bueno, el artículo también menciona qué resultados se pudieron observar a través de esos ensayos controlados en esta terapia no quirúrgica. Los aspectos que evaluaron fue principalmente el sangrado al sondaje y esa profundidad al sondaje después de haber hecho esta terapia no quirúrgica. También evaluaron como segundo aspecto el índice de placa, el nivel de inserción clínica y también pues observaron los resultados radiográficos. ¿Qué se pudo denotar de esta terapéutica no quirúrgica después de haberse terminado y en sus controles? Se observó que había un efecto muy limitado en la reducción de la profundidad al sondaje. En un 50% de los estudios que ellos observaron 13 ensayos clínicos, en los cuales solamente el 50% observó una profundidad, una reducción de la profundidad del sondaje y una reducción al 50% de ese sangrado al sondaje. También notaron que la terapia mecánica acompañada de la terapia antimicrobiana logró una disminución en ese sangrado al sondaje, pero no logró como tal revertir esa condición de enfermedad periimplantar. Algo también importante a resaltar es que el láser tuvo un efecto muy pequeño y muy limitado en la inflamación de esos tejidos periimplantarios. Estos fueron los resultados que observaron al realizar la terapia no implantitis. Por esto vamos a hablar ahora de la terapia quirúrgica. ¿Por qué hacer terapia quirúrgica? Los autores mencionan que hay que recurrir a la terapia quirúrgica cuando la no quirúrgica no nos ha dado el resultado esperado. Entonces, el objetivo principal de esta terapia quirúrgica es eliminar los cambios inflamatorios responsables del proceso de la enfermedad. Entonces, el objetivo de esta terapia quirúrgica es mantener la posición del margen del tejido blando alrededor del cuello del implante y pues también cuando hay pérdida ósea periimplantaria poco profunda poder mantener esa anatomía periimplantar de ese tejido queratinizado. Para esto es importante localizar y saber cuál es el tipo de defecto óseo que vamos a tratar.
Entonces tenemos los defectos óseos clase 1, los cuales vamos a observar que hay aún se conserva una o dos o tres paredes de alrededor de ese implante, es decir, es una pérdida ósea vertical. Acá en el diagrama observamos cuando se puede conservar una de las paredes o dos paredes o cuando encontramos un defecto eh, alrededor de todas las paredes del implante, pero pues se conserva y es decir, esta pérdida tiene un patrón vertical. Encontramos la clase 2, que es la pérdida ósea horizontal, en la cual el patrón de pérdida, como su nombre lo indica, es completamente horizontal. Porque es importante localizar el tipo de defecto, porque asimismo sabemos y vamos a detectar si vamos a poder regenerar ese defecto con ayudas como como los injertos óseos o como una. Entonces encontramos este defecto que es un defecto horizontal en el cual pues como bien sabemos pues no lo podemos regenerar biológicamente, no tenemos manera de que haya una regeneración en este tipo de defectos, entonces vamos a centrarnos en dos objetivos principales para este, que va a ser desbridar la lesión y descontaminarla y facilitar una correcta higiene por parte del paciente. Ese va a ser el enfoque principal de estos defectos horizontales. ¿Por qué? Porque como no tenemos la manera de poder regenerarlos, lo que tenemos que centrarnos es en que el paciente pueda realizar una higiene oral adecuada para que el defecto no siga avanzando, para que esa pérdida no siga siendo progresiva. ¿Y a través de qué técnica? Se puede utilizar una cirugía resectiva, un colgajo de reposición apical cuando son defectos que se localizan o son implantes que se manejaron hacia el sector posterior. ¿Por qué? Porque al ser una cirugía resectiva va a tener un alto compromiso estético, entonces en zona de anteriores el paciente no va a querer verse con el implante expuesto, con las roscas expuestas. Entonces, se puede manejar hacia zona de posteriores cuando está este patrón de pérdida horizontal y pues de esa manera podemos ayudar a que el paciente maneje una correcta higiene oral, que pues no es lo esperado por parte del paciente porque se va a ver un compromiso estético, sí, pero también es poner en una balanza al paciente si podemos mantener ese implante, que él tenga el compromiso de mantener un correcto cepillado para poderlos mantener, pues para no tener que llegar a lo más agresivo que es el explante. Aparte que pues si hay una pérdida ósea horizontal, bien sabemos que si hacemos el explante va a haber una pérdida ósea también mayor, la cual va a ser difícil de rehabilitar posteriormente a esto. Entonces, es concientizar al paciente de que maneje una higiene oral adecuada. En cuanto a la cirugía de acceso hacia la zona anterior o zonas que tienen un compromiso estético, hay que ser más conservadores, hay que eh, tener un manejo de esos tejidos en los cuales podamos de alguna manera no exponer el implante, puesto que van a ser zonas estéticas, zonas que para el paciente tienen esa importancia porque al sonreír van a ser notorias. Entonces es importante volver al objetivo que es que el paciente pueda realizarse una higiene oral adecuada y sopesar esos dos factores, el poder mantener el implante y la estética. Cuando tenemos esos defectos óseos profundos o circunferenciales o verticales, en este apartado ya podemos decir, bueno, vamos a poder reconstruir el tejido óseo perdido alrededor de ese implante. Entonces, vamos a sumar los objetivos anteriores, es decir, el desbridamiento de la lesión y descontaminación del implante y facilitar la correcta higiene por parte del paciente. En este apartado es importante resaltar que vamos a poder hacer una cirugía regenerativa. Ya depende del clínico escoger a través de qué quiere hacer esa cirugía regenerativa, si a través de una membrana, si a través de un injerto o si a través de combinar las dos cosas, la membrana y los injertos óseos.
Acá también es importante el criterio clínico porque no hay como tal una terapéutica exclusiva o no hay como tal un lineamiento de cómo tiene que hacerse, si a través de un aloinjerto, un senoinjerto, si vas a combinar membrana o no, porque aún no hay como tal un protocolo establecido. Esto es lo que ha podido dilucidar o han podido hacer los autores y poder documentar la terapéutica que han dado a este manejo de enfermedades perimplantares, pero como tal no hay un lineamiento específico porque, como mencionábamos, esto no lleva mucho tiempo de documentarse, es, digámoslo, un campo aún muy nuevo y depende mucho del criterio clínico de cada quien, de que más adelante haya estudios que documenten de manera rigurosa y seria cómo ha sido el comportamiento de la terapéutica y poder llegar a una conclusión. Pero en el momento, pues es como lo que tenemos, lo que ha venido funcionando en diferentes autores, pero no es como tal el lineamiento que tenga, obviamente. En cuanto a esta terapia quirúrgica, encontramos que también se puede uno ayudar con descontaminando esa superficie alrededor del implante a través de ayudas químicas como el peróxido de hidrógeno, como el ácido cítrico, como la solución salina, como la clorexidina, porque como volvemos a al objetivo que es detoxificar ese tejido alrededor del implante. Entonces, estos son los coadyuvantes químicos que se han venido utilizando que han podido demostrar un resultado para los autores que han hecho este estudio. Entonces, ya va al criterio de cada quien que ve que puede surtirle un mejor efecto para esta terapéutica perimplantil. Encontramos en el artículo, estas imágenes son sacadas de él, de cómo se maneja esta terapia quirúrgica utilizando un sustituto óseo. Encontramos que los implantes no están cargados, ya fue retirado sus coronas y el material con el que fueron rehabilitados y se manejó un sustituto óseo alrededor del implante. Como vemos es un defecto de 4 paredes y la posterior sutura. En este momento, en esta imagen encontramos la superficie alrededor del implante completamente expuesta con un colgajo espesor total. También la superficie completamente detoxificada, limpia, tratada con su suplemento óseo, al sustituto óseo, perdón, alrededor del tejido periimplantar. Y en esta imagen encontramos la sutura de ya reposicionando el colgajo y pues observamos y datan el artículo que los autores no utilizaron ningún tipo de membrana, solo el sustituto óseo, eh, elevaron, colocaron reposicionaron el colgajo y su posterior sutura y este es el resultado clínico que les arrojó a los 3 meses. Desarrollar como tal, desarrollar ese proceso de integración, pero es una superficie que es muy propensa y muy buena para los microorganismos. Ellos se adhieren con facilidad en estas superficies rugosas. Y entonces, otra terapéutica propuesta es alisar esas roscas del implante para no darle pie a los microorganismos a que generen esa agregación y coagregación bacteriana que posteriormente puede llevarnos a una periimplantitis. Acá encontramos un video de cómo se trata esa periimplantitis en cuanto al enfoque quirúrgico. Encontramos que hay sangrado al sondaje, que hay una bolsa mayor a 4 milímetros, una bolsa periimplantar, en la que en la radiografía observamos que hay una pérdida ósea alrededor de ese implante, un defecto circunferencial. Aquí encontramos el abordaje a través de una incisión supracrestal. Es la elevación de ese total
la superficie del implante. Entonces acá es cuando empiezan a hacer ese debridamiento, esa detoxificación de los tejidos, eliminando todo ese tejido granulomatoso. Aquí encontramos también que pues ellos utilizaron un sistema de aire abrasivo también para ayudar a acondicionar los tejidos periimplantarios. Utilizaron solución salina, irrigación constante alrededor del tejido durante 60 segundos y pues volvieron a utilizar el aire abrasivo con bicarbonato alrededor de 60 segundos. Hacer un solo 1% y nuevamente solución salina durante 60 Encontramos el sustituto óseo, el cual hidrataron con una mezcla de solución salina y con Endogain. Como les mencionaba, pues cada autor ha venido manejando una terapéutica como más le parece conveniente para el tratamiento de esta enfermedad periimplantaria. Y acá se observa cómo van llevando ese sustituto óseo alrededor de las paredes que ha perdido hueso alrededor del implante. Es un defecto óseo de 3 paredes. Aquí encontramos la sutura. Observamos que hubo una ganancia ósea con la radiografía final y pues que no manejaron una membrana, solamente el sustituto óseo y el Endogain. Como conclusiones, encontramos que se registra una heterogeneidad significativa en relación a los instrumentos utilizados para el manejo, uso y tipo de abordaje para el tratamiento de periimplantitis. Esto también denota que hay una ausencia en protocolo terapéutico estándar, lo que resulta en un uso, entre comillas, empírico de las modalidades terapéuticas. ¿Qué quiere decir eso? Que el clínico se ha inclinado por el protocolo que mejor ha visto que le ha funcionado hasta el momento, debido a que pues no existe una necesidad, no existe todavía una rigurosidad en cuanto al manejo de esta terapéutica, por lo cual es importante que hay la necesidad de más investigación y colaboración global para comprender mejor y proporcionar respuestas basadas en evidencia con respecto a la prevalencia, etiología y opciones de tratamiento óptimas relacionadas con enfermedades periimplantarias. Es importante mantener un adecuado control de placa por parte del paciente. Esto pues, como toda enfermedad periodontal, es importante
que lo recalquemos en el paciente. La periimplantitis es una enfermedad de naturaleza infecciosa la cual puede ser prevenida desde la planificación del caso y realizando terapias de mantenimiento periódicamente. Aquí quiero hacer una acotación importante y es que podríamos enfocarnos más en la prevención, en prevenir a que un paciente llegue a una periimplantitis y no tener que tratarla, puesto que el tratamiento, como observamos, es diverso, tiene diferentes enfoques y aún pues no hay un protocolo específico de cómo tratarlo. Quiero terminar con esto, que es una frase del científico Albert Einstein, que dice, locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Esa es la terapéutica y ese es el enfoque al cual se han basado los autores para enfocar sus tratamientos. A que si hacemos lo mismo una y otra vez, pues no podemos esperar que haya un resultado diferente al que ya hemos obtenido con anterioridad. Y esa ha sido seguramente la motivación de los autores, mirar cómo las terapéuticas que hemos venido utilizando para la periodontitis, como también nos sirven para tratar esta enfermedad periimplantar, aún sabiendo que los tejidos perimplantarios son muy diferentes a los tejidos dentales. Entonces, con esto quiero cerrar agradeciendo su atención y hasta una próxima oportunidad.